Nuestra querida loba sigue lamiéndose las heridas y se ve obligada a tomar decisiones muy complicadas. Va a tener que abandonar a sus aliados e incluso a sus propias tropas. Hoy, en Roma Eterna, sigue el descalabro romano tras la batalla de Cannas. Vivirás el debate por la introducción de nuevos miembros en el Senado, una derrota romana de la que Tito Livio pasa de largo, el exilio de unos soldados posiblemente rotos por dentro y a un cónsul romano que conocerá la refinada orfebrería gala. Así que ten mucho cuidado con los árboles y comenzamos. Programa 114 de Roma Eterna, 55 ya, de la serie de la República, y te tengo que confesar que este no es realmente el programa 114 de Roma Eterna, este sería el 114 bis, porque estás escuchando una regrabación de la grabación original. Lo estuve grabando y me dolía un poco la garganta, no estaba muy bien, y dije, voy a grabar. Es posible que me notes más grave la voz de lo habitual, porque quizá estoy incubando algo. Pero bueno, voy aguantando, la voz va funcionando, y hoy, antes de recapitular y entrar después en harina, te tengo que comentar dos anuncios importantes. Primero, el viernes día 24 de mayo, a las 5 de la tarde en Tarragona, estaremos Néstor Marqués y yo haciendo un podcast de Roma Eterna en directo. Comienza la saga de los romanos en Hispania y lo hace en Tarraco. Y al día siguiente, el día 25, presentaré también en Tarraco el libro de Néstor Marqués, Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo. No te lo pierdas, te dejaré en la descripción del audio el enlace al evento de Tarraco Viva para que no te pierdas nada. Va a ser un fin de semana tremendo de cositas romanas. Y una vez hecho el spam necesario, más allá de la sección sin música, vamos a entrar ya de lleno. Primero, recapitulando. Habíamos acabado el programa anterior con el durísimo asedio de Casilino, los prenestinos sirviendo cuero para comérselo, Aníbal cansado ya del aguante y cerrando el asunto como pudo, pero los prenestinos no eran los únicos que tenían problemas, y ahí entramos ya de lleno en el programa de hoy. Los petelinos, habitantes de Petelia en la costa oriental del Brucio, eran los únicos de entre los pueblos brucios que se habían mantenido fieles a Roma, y esa lealtad les estaba saliendo muy cara, porque según Tito Livio, recibían ataques cartagineses pero también del resto de pueblos brucios, que ya se habían pasado a Aníbal. Atacados por todas partes y sintiéndola fuerte en el pecho ya, los petelinos decidieron enviar una embajada a Roma para pedir ayuda militar, enviándonos una guarnición, enviándonos soldados, algo, por favor, somos leales y nos están dando pal pelo. Llegaron, expusieron el caso, y en primera instancia el Senado les dijo que se las arreglaran por su cuenta. Has oído bien, os buscáis la vida. Una estrategia que quizá no es la mejor cuando cada vez te quedan menos amigos en Italia. Pero cuando los embajadores recibida esa respuesta empezaron a suplicar, empezaron a llorar, en el vestíbulo de la curia despertaron la compasión de los senadores y del pueblo romano. Y esa compasión se materializó en la figura del pretor Marco Emilio. Seguimos en el año 216 a.C. Este señor pidió al Senado que por favor revisara el asunto con cariño. ¿Seguro? ¿Seguro que no podemos ayudar a nuestros aliados? Que no estamos tan mal, hombre, que no se embauquen, que no estamos tan mal. Los senadores se reunieron, pasaron revista a todas las fuerzas con las que contaba Roma en ese momento y parece que sí que estaban tan mal, porque se vieron forzados a reconocer, y toma nota de esto, que Roma ya no podía proteger a aliados tan lejanos. Les mandaron volver a su hogar y apañárselas por sí solos. ¿Cómo te quedas? Es que es tremendo, lo de hoy va a ser un poco meme. Lo de hoy va a ser meme. Roma, por Dios, levanta, despierta. Las noticias en Petelia, como te puedes suponer, sentaron fatal. Los magistrados de la ciudad cayeron presa del pánico, Roma les había dejado solos, con lo que decidieron trasladar todo lo que había en los campos a la ciudad y prepararse para el asedio cartaginés. Todo esto según la versión de Tito Livio, claro. Pero, ¿y si el asedio ya estuviera en marcha? Porque quizá
la situación fuera más grave que recibir ataques, como dice Livio. Vamos a bucear en las fuentes, porque el momento lágrimas y súplicas en el vestíbulo de la curia me ha hecho saltar las alarmas, y me hace pensar que quizá la cosa estaba peor de lo que Tito Livio nos cuenta. La primera fuente de información que he encontrado alternativa a Livio es Apiano. En Apiano encontramos detalles interesantes de la guerra anibálica, como por ejemplo el destino de esos prisioneros romanos a los que el Senado dijo no a pagar el rescate. ¿Te acuerdas de ellos? Nos cuenta que Aníbal liberó a algunos, pero a otros los mató e hizo un puente con sus cuerpos sobre los que atravesar el río. Y por si no fuera suficiente, escribe también que obligó a luchar en combate individual a todos los senadores y personas relevantes que tenía presos. Como un espectáculo para los africanos, a padres contra hijos, hermanos contra hermanos, sin omitir acto de crueldad alguno. Bueno, ya sabes tú que habría que ver cuánto hay de verdad en esta parte en concreto, porque tú ya sabes que cuando hablamos de cosas cartaginesas y cosas anibálicas, no debemos creernos, si ya de por sí, cuando hablan de romanos no tenemos que creernos a pies juntillas lo que dicen, cuando hablan de cartagineses, menos aún. Pero más allá de las paladas habituales de invent y de crueldad extrema que se le aplican a los cartagineses, lo que nos interesa es lo que dice sobre los petelinos. Según la versión de Apiano, Aníbal puso cerco a Petelia, un enclave con poca población pero muy valiente, tan valiente que incluso intentaron romper el cerco. Hombres y mujeres, hombro con hombro, llevaron a cabo muchos e importantes actos de valor, se defendían como podían e incluso quemaban los aparatos de asedio cartagineses. Apiano en su relato destaca que hombres y mujeres lucharon juntos. Sin embargo, su número iba poco a poco reduciéndose en cada asalto y empezaron a sufrir el hambre. Aníbal se dio cuenta y dijo: acabemos con esto. Los rodeó con un muro y puso a Janón al frente del asedio. Los de Petelia, viéndose muy mal, viendo ya el final cerca, con tal de intentar aguantar un poquito más estirando los escasísimos víveres, decidieron sacar fuera de las murallas a los que no podían luchar, y siguiendo esta versión, la escena que tenemos ahora es una escena terrible. Los que no podían luchar, saliendo de la ciudad, dirigiéndose al espacio vacío entre el muro y el cerco, ancianos, niños, Janón matándolos a todos, y los petelinos sintiendo cero pena por los muertos. Te estarás preguntando ¿por qué? Es una escena terrible, han matado a sus familias. No sintieron pena, según el relato de Apiano, porque estaban tan mal ahí dentro que esa muerte era preferible a estar vivo. El resto siguió luchando, intentó aguantar, pero cuando ya no tenían nada, llevados por ese mismo pensamiento de mejor morir ahí que vivir así, se lanzaron a la carrera contra los enemigos y también en aquella ocasión intentaron darlo todo heroicamente, pero a causa de la falta de alimentos y de la debilidad de los cuerpos, que no tenían fuerzas ni para volver ni para atacar, murieron todos a manos de los cartagineses. La versión de Apiano acaba con Janón apoderándose de la ciudad, y aún entonces, a pesar de unas líneas atrás decir que habían muerto todos, escaparon de no sé dónde unos pocos que tenían fuerzas para correr. Esos pocos fueron reagrupados por los romanos, unos 800, y después de la guerra fueron realojados de nuevo en Petelia, llenos de admiración por su lealtad hacia Roma y por su valor extraordinario. Sin duda es una historia tremenda, pero es más tremenda todavía si le añadimos los fragmentos que tenemos de Polibio. En ellos se nos cuenta que los petelinos se mantuvieron leales a Roma y llegaron a padecer tantas penurias que mientras Aníbal los asedió, se comieron todo el cuero que había en la ciudad, la corteza de los árboles y ramas tiernas. Te suena, ¿verdad? Es como Casilino. Según Polibio, resistieron el sitio durante 11 meses sin recibir ayuda de nadie y acabaron rindiéndose. Otra fuente más que tenemos es nuestro amigo Valerio Máximo, de las lecturas del Archivo Pretoriano. También él habla de este asedio y te voy a leer un fragmento de un capítulo que habla sobre la lealtad pública. Y ahora me voy a poner en modo lectura, en modo declamar, me he puesto la toga, y si te gusta el estilo con el que voy a leer esto, si quieres más lecturas así, recuerda que puedes alistarte en la Guardia Pretoriana, el botoncito azul, en iVoox, desde 1,5 € al mes. Los petelinos, con un comportamiento similar,
merecieron también estos mismos elogios, ya que en una ocasión en que fueron asediados por Aníbal, por no haber querido faltar a su alianza con Roma, enviaron mensajeros suplicantes al Senado para rogar ayuda. Pero, como a causa de la reciente derrota en Cannas no pudimos socorrerles, se les dio libertad para que actuaran de la forma que les pareciera más beneficiosa para su salvación. Así pues, hubieran podido unirse libremente a los cartagineses, y sin embargo, después de hacer salir de la ciudad a sus mujeres y a los que, por su edad, no podían luchar, se encerraron con gran valor en la ciudad ya desabastecida para aguantar armados el asedio durante el mayor tiempo posible, y prefirieron morir todos antes que faltar en ningún momento a su tratado con Roma. Por ello, Aníbal consiguió tomar no la ciudad de Petelia, sino su fiel sepulcro. Uf, qué intensidad, ¿no? Pues así son todos los archivos pretorianos. Es curioso, a mí me ha hecho mucha gracia, cómo Valerio Máximo dice que Roma les dijo que se buscaran la vida. Se les dio libertad para que actuaran de la forma que les pareciera más beneficiosa para su salvación. No, pero es que necesitamos ayuda. Os damos libertad, pero que queremos algo. Libertad. Sois libres. Lo que queráis para vuestra salvación, pero danos armas, no hay nada. Y ya para cerrar este repaso de fuentes, tenemos a Frontino, que en sus estratagemas nos habla de los 11 meses y también nos dice que se despidieron de niños y ancianos, pero no de las mujeres. Aquí hay también pequeñas variaciones. En el relato de Livio, el asedio empieza aquí. Empieza casi acabando el año 216. Se preparan para ello, mientras que Roma tiene otros asuntos más acuciantes, como por ejemplo sobrevivir. Intenta sobrevivir mientras a su alrededor el mundo que había construido en los 2 siglos anteriores se viene abajo. Está destruyéndose. No paran de llegar cartas de aliados pidiendo ayuda. La situación es grave por todas partes. Pero es que no solo los aliados, los propios romanos, 2 propretores piden ayuda a Roma. Desde Sicilia, el propretor Tito Tacilio contaba en una carta al Senado que el pretor Publio Furio había llegado a Lilibeo con su flota, procedente de África, pero que estaba herido de gravedad, debatiéndose entre la vida y la muerte. Decía también que no podía pagar a los soldados y al personal de marinería, porque no había de dónde pagarles. Ni paga, ni trigo, ni nada había. Y pedía que de forma urgente se le enviaran las 2 cosas. Y ya de paso, que mandaran a un pretor para suceder a este malherido Publio Furio. Por su parte, el propretor Aulo Cornelio Mámula desde Cerdeña envió otra carta diciendo lo mismo. Por favor, dinero y trigo. La cosa está muy chunga. Ayuda. ¿Y te imaginas lo que respondió el Senado a ambas cartas? Sí, efectivamente. Tanto a Tito Tacilio como a Aulo Cornelio Mámula, el Senado les dijo que no había de dónde sacar lo que pedían y que encontraran la manera de atender por sí mismos las necesidades de sus flotas y de los ejércitos. Lo nunca visto. Porque una cosa es no poder ayudar a un aliado porque dices, vale, no me voy yo a fastidiar para ayudar a alguien que aunque sea aliado es ajeno. Pero otra cosa es no poder ayudar, dejar tirados a tus propios hombres, a tus ejércitos. La cosa está mal, muy mal. Es algo que estoy repitiendo mucho en estos programas porque es así. Estamos todavía en el 216. Llevamos creo que 3 programas después de Cannas y seguimos en el mismo año. Todavía está sufriendo Roma los problemas de esa batalla, de esa derrota. Y lo veremos más adelante en este programa también. Ambos propretores, ante la respuesta de Roma de ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos, búscate la vida, se buscaron la vida. El de Sicilia echó mano de la ayuda de Hierón de Siracusa, que ayudó con la paga de los soldados y trigo para 6 meses, y por su parte Cornelio tuvo la suerte de recibir la ayuda de las ciudades aliadas de la zona. La escasez en Roma era real, tanto que a propuesta del tribuno de la plebe Marco Minucio, fueron nombrados triunviros mensarios Lucio Emilio Papo, antiguo cónsul y censor, Marco Atilio Régulo, otro excónsul, y Lucio Escribonio Libón, que era tribuno de la plebe. Y no sé si te acuerdas de qué eran estos triunviros mensarios, porque ya los mencioné hace tiempo
cuando salieron por primera vez en el año 352 a.C., 30 años, 140 años y parece que ha pasado una eternidad. Roma, desde el siglo IV, ha pasado mil y una aventuras. Esta gente básicamente eran banqueros públicos, nombrados en periodos de escasez o de guerra, como este caso, cuya misión era evitar el malestar social y ayudar a la plebe a afrontar deudas y situaciones económicas adversas. Había que evitar a toda costa que Roma como ciudad con su población se fuera por el desagüe. En este momento Roma quería cubrir todas las bases, por lo que también se nombraron Duumviri aede dedicandae a Marco Atilio y Cayo Atilio, que dedicaron el Templo de la Concordia, que había sido prometido con voto por el pretor Lucio Manlio. Y para también estabilizar la relación con los dioses, se nombraron 3 nuevos pontífices: Quinto Cecilio Metelo, Quinto Fabio Máximo, Quinto Fabio Máximo, y Quinto Fulvio Flaco, para ocupar las plazas libres que habían dejado Publio Escantinio, que había fallecido, y de Quinto Helio Peto y el cónsul Lucio Emilio Paulo, ambos estos últimos caídos en la batalla de Cannas. La loba, como había empezado este programa, está lamiéndose las heridas, unas heridas muy profundas de la batalla de Cannas, y ahora tocaba abordar un asunto muy importante, porque cuando se reunía el Senado en la Curia, iba muy poca gente. Muy poca gente, porque desde la censura de Lucio Emilio y Cayo Flaminio no se habían elegido sucesores, no se habían elegido nuevos senadores. Hacía ya 5 años de aquella, y desde entonces, tú y yo sabemos que Roma las ha visto de todos los colores y todos tirando a oscuro, a mal, a infierno. Las batallas adversas, pero también los avatares de la vida, porque algunos habrían fallecido de enfermedad, por accidente, por la edad. Todo esto se había llevado por delante a muchísimos senadores y había muchos huecos en el Senado. Y como el dictador Marco Junio Pera estaba fuera, el pretor Marco Emilio presentó el tema en la Curia. Hace falta incorporar nuevos senadores de manera urgente, señores. Hay que hacer algo. Y ante ese hay que hacer algo, siempre responde alguien. Y esta vez respondió un señor llamado Espurio Carvilio, que dio un paso al frente e intervino lamentando primero la falta de senadores y después la escasez incluso de ciudadanos dignos para entrar en el Senado. Y después dio su receta para solucionar el problema de escasez de senadores. Dijo que para completar el Senado y estrechar más los lazos entre los pueblos latinos y el pueblo romano, lo que había que hacer era conceder la ciudadanía romana a 2 senadores de cada uno de los pueblos latinos y que después se los eligiera para ocupar la plaza de los fallecidos. Bueno, ¿cómo se te ocurre, Espurio Carvilio, decir esto? ¿Cómo se te ocurre, por favor, por los dioses? La reacción entre el Senado fue indignación absoluta. ¿Latinos senadores romanos? ¿Estamos locos? ¿Qué será lo siguiente? ¿Un cónsul latino? Una oleada de indignación recorrió toda la Curia, insultos, empujones, menciones a las madres de Espurio Carvilio, seguramente también. Incluso se levantó Tito Manlio, ido de la olla, pero total, y dijo gritando, pero a grito pelao, que aún quedaba un hombre de la misma raza del cónsul Tito Manlio Torcuato, que en otro tiempo había amenazado en el Capitolio con que él, con sus propias manos, latino que viese en la Curia, latino que mataría. Tito Manlio se ha pasado de frenada, ¿eh? Madre mía, latino que veo, latino que mato. ¿Pero esto qué es? ¿Estamos locos o qué? Apareció también Quinto Fabio Máximo, táctico como siempre, pero esta vez en lugar de hacer táctica de contención, propuso táctica de meterle paladas a la propuesta de Espurio Carvilio. Dijo que jamás en el Senado se había tocado un tema en un momento tan poco oportuno, porque los ánimos de los aliados están en suspenso y su lealtad es poco firme. Dijo, según claro Tito Livio, que era una propuesta que podía soliviantarlos más aún y que aquella temeraria voz de un solo hombre, de Espurio Carvilio, había que ahogarla en el silencio de todos. Y si en alguna ocasión había habido en la Curia algo que por arcano y sagrado debía ser callado, aquella propuesta más que ninguna otra había que ocultarla, esconderla y olvidarla. Madre mía, ¿eh? ¡Cuánto odio, por favor! Que sois 4 gatos mal contados en el Senado. Y tenemos que hablar de esto, porque Livio acaba su versión diciendo que se eliminó cualquier alusión a ese punto, pero aunque nuestro amigo quiera ocultarlo bajo capas de indignación del ala más dura del Senado, puede
y digo puede porque esto es un salto a la piscina mío, puede que sea lo que necesite Roma en este momento. Piensa por un momento en la situación en la que nos encontramos. Lo de Cannas ha sido un palo bestial. El dominio romano sobre la península itálica se está yendo por el desagüe, se ha ido a por tabaco el dominio romano y no tiene pinta de volver. Y la lealtad de los pueblos a los que Roma o bien tenía sometidos o bien bajo una alianza está saltando por los aires. Cada vez más pueblos se están pasando a Aníbal y es una buena salida abrir la política romana a los pueblos latinos para que, haciéndoles formar parte de la política de Roma, su lealtad se vea fortalecida porque no estás ya defendiendo a un extranjero, a un ajeno, a alguien que te tiene amenazado. Estás defendiéndote a ti mismo porque formas parte de nosotros. No está mal tirada la propuesta, no salió bien en este momento, pero Espurio Carvilio, mis dieces, porque me parece guay. Finalmente se acordó que se nombraría dictador a alguien que antes hubiera sido censor, y que fuese el excensor más anciano de los que aún vivían quien fuera dictador, para que pudiera escoger senadores, y se hizo venir al cónsul Cayo Terencio Varrón a fin de nombrarlo. El cónsul regresó a Roma desde Apulia a marchas forzadas, dejando allí una guarnición, y la noche siguiente, como era costumbre, por decreto del Senado, se nombró dictador por 6 meses a Marco Fabio Buteón, sin magister equitum, sin segundo al mando. Y tú dirás, un momento, ¿dictador Marco Fabio Buteón? ¿Pero no estaba ya de dictador Marco Junio Pera? Eso mismo dijo Marco Fabio Buteón. Si hay otro, ¿qué hago yo aquí? El dictador, enfadado, se subió a la tribuna rostral, acompañado de los lictores, y dijo que esto era una chapuza, que no estaba de acuerdo con que hubiera 2 dictadores al mismo tiempo, cosa que nunca había ocurrido anteriormente porque lo que sí que había pasado es darle poderes de dictador a un magister equitum, pero no nombrar a 2 dictadores. Tampoco estaba de acuerdo con que se le concediera la potestad censoria a una sola persona, y a la misma por segunda vez, ni con que se le diera la autoridad suprema por 6 meses a un dictador que no iba a dirigir ninguna guerra. A pesar del mosqueo monumental que tenía, Marco Fabio Buteón hizo su trabajo y escogió para ocupar el puesto de los senadores fallecidos primero a los que habían desempeñado alguna magistratura curul con posterioridad a la censura de Lucio Emilio y Cayo Flaminio y que aún no habían sido promovidos a senadores, siempre de acuerdo con la antigüedad de su nombramiento. Después seleccionó a los que habían sido ediles, tribunos de la plebe o cuestores. Y después, de entre los que habían ocupado magistraturas menores, a los que tuvieran despojos enemigos en sus casas o hubieran recibido una corona cívica. De este modo, se eligieron 177 senadores, dimitió, como vino se fue, mosqueao, dimitió del cargo, despidió a los lictores y bajó de la tribuna como un simple particular, perdiéndose entre la multitud mientras la gente le aclamaba y le acompañaba en masa hasta su domicilio. ¡Hasta luego, Marco Fabio! Ya puedes dormir la siesta tranquilo. Esa misma noche, después de haber hecho la gestión, Varrón dijo, si me quedo aquí, me van a pillar para celebrar los comicios. Y a mí no me pillan. Volvió al frente, sin decírselo al Senado, para que no le obligaran a quedarse. Me lo imagino diciendo, bueno, senadores, me retiro a mi domicilio, me voy a dormir, que estoy muy cansado. Y los senadores, pero si estás vestido como para irte de viaje. Sí, lo que pasa es que añoro el rigor del frente, añoro las incomodidades del campo de batalla y duermo así en mi casa. Ah, vale. Lo que pasa es que Varrón estaba tan bien informado que al día siguiente, efectivamente, el pretor Marco Pomponio dijo, ¡hey! Hay que organizar los comicios. Y viendo que Varrón se había esfumado, había hecho bomba de humo ninja, decidió que se le escribiera al dictador Marco Junio Pera para que volviera a Roma siempre y cuando su marcha del frente fuera considerada conforme con los intereses de la República, no la vayamos a liar, para elegir a los cónsules sustitutos. Pero le dijeron que no viniera solo, que viniera acompañado del magister equitum y del pretor Marco Marcelo, para que todos juntos informaran al Senado de cuál era la situación de la República y tomaran las medidas necesarias para salir de este atolladero. Y ya te digo yo que ese informe que iba a dar Marco Junio Pera no era bueno, porque la República no está bien, y el dictador tampoco está bien, porque esto de mandar llamar a los 3 a mí me suena a llamar a capítulo,
venid aquí y contad qué mierdas estáis haciendo, porque aquí Tito Livio no dice nada. Tito Livio sigue su historia. Pero si vamos a Frontino y Polieno, tenemos más detalles. Nos cuentan una batalla contra Aníbal, una derrota contra Aníbal, mejor dicho, de la que Livio no se hace eco. Estos dos, Frontino y Polieno, cuentan que cuando Aníbal estaba cerca de Casilino, durante una noche tempestuosa, ordenó que 600 soldados de caballería se dividieran en varias divisiones y los condujo a la batalla. El detalle de que eran jinetes nos lo dice Frontino. Polieno dice que eran solo ejército, 600 del ejército. Pero sabiendo lo buenos que son los jinetes cartagineses, los jinetes númidas, lo buena que era la caballería de Aníbal, imagínate a los jinetes. Por lo que cuenta esta versión, las divisiones, grupos, como tú quieras llamarlo, fueron 4. Y la táctica es de las que nos gustan, la táctica zorrupia máxima. A Aníbal les ordenó que cuando diera por primera vez la señal de ataque, el primer grupo atacara el campamento romano. A la segunda señal, el primer grupo se retira y ataca el segundo. A la tercera, el segundo se retira y ataca el tercero, y así también con la cuarta. ¿Qué provocó esto? Que durante toda la noche, toda esa lluviosa noche, los romanos fueron acosados y agotados por el continuo ataque cartaginés que venía por todas partes y por la lluvia. De modo que por la mañana, cuando el dictador romano dijo «vamos allá, os voy a dar para el pelo», Aníbal condujo sus propias tropas, el resto de tropas, que estaban bien descansadas, y tomó al asalto el campamento del dictador Marco Junio Pera. Ambos, tanto Frontino como Polieno, coinciden en la táctica y el resultado. Y a pesar de que Tito Livio no lo cuenta, estando como estaba Aníbal on fire por la zona y viendo que el Senado manda llamar a los 3, no solo al dictador para los comicios, sino a los 3 para informar de cómo va el asunto, no sería descabellado pensar que esto pudo ocurrir. Y durante este rato que te he estado contando la batalla, todos estos, el trío Calavera, que fue llamado por el Senado, se presentó, dejando legados al mando de las legiones, y el dictador fue el primero en hablar. De sí mismo habló poco, dio mucho más mérito a su Magister Equitum, a Tiberio Sempronio Graco, y de manera muy comedida y pasando un poco por encima de su gestión, fijó la fecha de los comicios. Y ahora sí, por fin te puedo decir que los cónsules elegidos para el año siguiente, para el 215, fueron Lucio Postumio, para el que sería su tercer consulado, que estaba ausente de Roma porque en ese momento estaba en la zona de la Galia, zona que nos va a dar comedia dentro de unos minutos, y Tiberio Sempronio Graco, que era por entonces Magister Equitum y Edil Curul y ahora además cónsul electo, que en este momento todavía no serán cónsules. Ni Lucio Postumio ni Tiberio Sempronio Graco son cónsules electos. Hasta marzo del 215 no toman posesión de sus cargos. También se nombraron pretores a Marco Valerio Levino, Apio Claudio Pulcro, Quinto Fulvio Flaco y Quinto Mucio Estébola. Y si has estado escuchando Roma Eterna desde el principio, si eres un lobo, una loba, original True Blood, Rome, seguro que te acuerdas y te suenan 3 de estos 4 nombres. Marco Valerio, siempre hay un Valerio al lado de la plebe. Apio Claudio Pulcro, siempre hay un Apio Claudio malvado en las historias de la República Antigua. Y Quinto Mucio Estébola, Estébola, ese brazo ahí, el fuego, cuando Lars Porsena conquista Roma. Son descendientes de grandes historias del podcast, son las mismas familias desde hace mucho tiempo que tienen el control político de Roma y son familias que ahora aprovechan esa influencia en el momento crucial en el que Roma está escribiendo su historia. Estuvimos hablando de gente como Fabio Pictor, protagonista, creo que fue el programa anterior o hace 2, y fuente de Tito Livio. Es posible que preguntando a estas familias dijeran sí, porque mira, mi antepasado Estébola hizo esto, lo otro, tal. Estamos en un momento crucial de la historia de Roma ahora mismo. Pero ya habrá tiempo de hablar de esas cosas, porque ahora hemos de hablar de lo que sucedió después de la elección de estos magistrados nuevos. Porque el dictador Marco Junio Pera regresó al frente, a Teano, a los cuarteles de invierno, dejando en Roma a su segundo al mando, a Tiberio Sempronio Graco, que seguía siendo Magister Equitum, como te he dicho antes,
porque todavía no había entrado en vigor su elección de cónsul. Se quedaba en Roma para tratar con el Senado el reclutamiento y la preparación de ejércitos para el año siguiente. Y digo año siguiente porque todavía estamos en el 216, un año que parece que duró, no sé, 127 meses, porque madre mía, por los rocosos bíceps de Hércules bebé, no dejan de pasar cosas como la que te voy a contar ahora. Porque esto ya es un meme. Roma lo está pasando mal. Roma está sufriendo mucho, tanto que lo de este año va a requerir un montón de lectisternios, va a requerir que se consulten los libros sibelinos durante 7 meses seguidos, porque mientras estaban preparando el reclutamiento, llegó un mensajero con otro mazazo más. Otro más. Un martes por la tarde en Roma era esto mazazo tras mazazo. Siéntate. Si puedes, siéntate o deja de hacer lo que estés haciendo, sube el volumen, porque el mensaje decía que Lucio Postumio, uno de los recién elegidos cónsules para el 215, aún electo, y su ejército, al completo, habían sido aniquilados en la Galia. ¿Qué más puede pasar? Dioses inmortales, ¿qué más? O sea, no sé, es que ya no queda nada. Y te voy a contar lo que pasó, porque como tú sabes, los galos habían ayudado a Aníbal, no todos los galos, pero la mayoría, habían ayudado a Aníbal en su paso por los Alpes y en su paso hacia el sur, hacia Italia. Y el Senado había mandado a este hombre, a Lucio Postumio, para intentar calmar un poco las cosas con las tribus galas. Y resulta que en el Apenino, al sudeste de Mutina, la actual Módena, en pleno territorio de los boios, había una extensa selva por donde el ejército debía cruzar sí o sí. En las fuentes, esta selva se la llama Bosque de Litana o Lítana, porque lo he leído con tilde y sin tilde, tú como quieras. Lo estás viendo venir, ¿verdad? Sí. Sí. Una vez más, otra más. Los boyos estaban listos, los boyos estaban bien preparados, los boyos estaban crujientes y sabrosos y cortaron los árboles de esta selva de tal manera que si no los tocas, parece que están bien, se mantienen en pie, pero que al darles un ligero empujón se venían abajo. Hemos de decir, eso hay que darles el mérito, que esta estrategia, esta emboscada está bien hecha, está curradísima. Postumio tenía 2 legiones romanas y había alistado un montón de aliados en la zona de la costa adriática, por lo que se estaba adentrando en territorio galo con 25.000 hombres armados. Ejército consular, regular, normal, bien. Los galos se habían apostado alrededor de la entrada del bosque y esperaron. Vieron venir a los romanos, esperaron, escondidos, al momento oportuno, cuando la columna se adentró en el bosque, y en ese momento empujaron los árboles cortados que estaban más hacia afuera, que al desplomarse empujaron el resto, se produjo un efecto dominó y empezaron a caer árboles sepultando armas, hombres, caballos, bueyes, de todo. La carnicería fue tal que Livio cuenta que sobrevivieron 10 hombres, pues la mayoría murieron asfixiados bajo los troncos de los árboles y las ramas rotas. Los que se salvaron del aplastamiento porque todavía no había entrado la columna entera, empezaron a correr, presas del pánico, intentaron luchar como pudieron, pero fueron masacrados por los galos que rodeaban la selva, y los que no murieron cayeron prisioneros. Postumio estaba en este último grupo. Luchó con todas sus fuerzas para no caer preso de los galos y murió peleando. Esta derrota nos la cuentan también Polibio, Frontino, Orosio y Zonaras. Pero el remate final viene ahora. Y como voy a contar algo escabroso, ahora voy a dejar un hueco, subiré la música, y el Iván del futuro, el que está editando y el que se está seguramente acordando de toda su familia, mi familia, te va a decir hasta qué minuto tienes que avanzar para perderte los detalles más escabrosos por si hubiera alguien que no debería escuchar algo tan explícito. También te digo que el minuto no te preocupes si escuchas música, porque lo he hecho para amortiguar un poco. Dejo unos segundos de música más, por si acaso, para no perderte narración. Así que ahora subo música y te hablará el Iván del futuro. Hola, hola, soy el Iván que está editando. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te está gustando el programa? Espero que sí.
He puesto musiquita, mira, coches, los pájaros. Aquí se edita de cualquier manera, porque no hace falta que esté la habitación en silencio, como cuando grabo. Y ay, Iván del pasado, anda que no te equivocaste, ¿eh? Anda que no he tenido que borrar frases que has repetido a veces 7 veces. Porque me trabo grabando, eso pasa. Me trabo grabando, las palabras se me van o digo cosas que no son lo que había el guión, porque a veces se me va la olla. Y si quieres saltarte la parte gore, avanza hasta el minuto 36:50. Avanza ya, que empieza lo gore. Un abrazo y disfruta del programa. Adiós. Y ahora que no tenemos público impresionable, público que no debería escuchar estas cosas, te cuento que los bollos eran picantes, cortaron la cabeza del cónsul electo y entre ovaciones la cogieron también los despojos del cadáver del cónsul electo y llevaron todo a su templo más venerado. Allí cogieron la cabeza, la vaciaron, cincelaron en oro el cráneo y lo utilizaron como vaso sagrado para las libaciones y ceremonias solemnes, sirviendo de copa al sacerdote y a los rectores de los templos. Moraleja, vive la vida, disfruta, porque un día estás aquí, con tu paludamentum, todo rechulón, refacherito, y al otro eres un cenicero, un vaso, una copa, una taza de Choco Crispies de los galos. Y ahora subiré la música para que la gente que ha decidido no escuchar esta digievolución de cónsul electo a tazón de Choco Crispies pueda reincorporarse al relato sin problemas. Los galos obtuvieron en esta batalla un botín inmenso, pues aunque no pudieron por razones obvias hacerse con ganado ni con caballos, los objetos de valor y el equipo estaba todo tirado ahí. Encontraron todo esparcido por el suelo a lo largo de la columna abatida. Los senadores recibieron estas noticias, se quedaron en shock, yo me imagino un silencio sepulcral en la curia, senadores mirándose unos a otros, alguien incluso con un tic en el ojo, algún infarto, dolores en el pecho, brazo, algo muy mal. Y cuando la gente se enteró, una ciudad que ya estaba de por sí aterrorizada por las victorias de Aníbal y por los continuos fracasos de su ejército, se vio sumida en el pánico más absoluto durante días. Estos programas están siendo disfrutados mucho por la gente que odia a Roma, porque Roma lo está pasando fatal, estos programas. Se cerraron las tiendas, la ciudad se quedó desierta, el Senado tuvo que encargar a los ediles recorrer casa por casa la ciudad para que se abriesen las tiendas y se eliminasen de las calles las manifestaciones de abatimiento público, sonrisas, dientes, que es lo que les jode a los cartagineses. Había que intentar levantar el ánimo, un optimismo un poco suicida, pero un optimismo porque ahora Roma está al borde de ser la nada, de caer del todo. El otro cónsul electo, Tiberio Sempronio Graco, convocó reunión del Senado porque siendo Magister Equitum de Junio Pera podía hacerlo, y lo primero que hizo fue confortar a los senadores para darles ánimos. Vosotros, nobles senadores, que no os habéis dejado abatir por el desastre de Cannas, no caigáis en el desánimo. Nuestro enemigo es Aníbal, y solo con que las cosas nos salgan como esperamos, podemos hacer caso omiso a la guerra de la Galia y dejarla para más adelante. No temáis, ya llegará la hora, senadores, ya llegará la hora de la venganza romana. El pueblo romano y los dioses tendrán ocasión de vengar esta masacre. Hemos de hablar ahora de cómo hacer frente a Aníbal y de qué ejércitos vamos a reclutar. Con los ánimos un poco más subidos, se repasaron los efectivos disponibles y no había manera. No había manera de sacar 2 ejércitos consulares. La cosa estaba muy mal. Y el Senado acordó en ese momento dejar de lado la Galia. Ahí se quedaron, por el momento en esa selva, 25.000 hombres que murieron por Roma olvidados. Se tuvo que hacer un reajuste en las tropas, el mando de las tropas de Marco Junio Pera, el dictador, se transfirió al cónsul y sobre el ejército del pretor Marcelo, se decidió algo que si lo lees de pasada, puedes obviarlo y dices, bueno, fue un movimiento, pero que si lo lees con detenimiento, verás que es algo muy importante. El Senado acordó trasladar a Sicilia a los que hubieran huido de Cannas para que militasen allí mientras durase la guerra en Italia. Esto por sí solo te hace levantar una ceja, pero levantas las dos cuando dice que también se acordó que fueran allí
confinados, los soldados más débiles de las legiones del dictador, sin fijar más plazo para su servicio de armas que el fijado por ley. ¿Se está creando un destino de castigo? Parece que sí. Estos soldados que Livio dice que son los que hubieran huido de Cannas son los que forman las llamadas, en ocasiones, legiones canenses. En algunos libros, quizá más o menos flipados, los habrás leído ser llamados los fantasmas de Cannas. Son soldados que, con su sola presencia, hacen recordar el desastre y la vergüenza romana. El haber sobrevivido les marcó hasta el punto de que con Aníbal en Italia y los galos derrotando ejércitos, el Senado prefiere enviarlos a Sicilia a pudrirse en una guarnición allí antes que usarlos. Estos hombres fueron los que se enviaron a Casilino, los que estuvieron en Suésula, y ahora se iban a Sicilia apartados de la guerra. No te puedo dar ahora más información de lo que harán en Sicilia, pero quizá los dioses les acabarán dando una oportunidad para redimirse, porque además, las tropas que ya estaban en Sicilia fueron enviadas a Roma. Claramente, el Senado estaba apartando a esos soldados. ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo eso? Una versión puede ser lo que te dije. Son la imagen viva de la derrota. Recuerdan la caída de Roma en ese momento, la caída en batalla en Cannas. Pero creo que aquí deberíamos hablar de las dimensiones sociales, de cómo puede afectar la presencia de esos soldados en el resto de la tropa y de la población. Porque hay que abrir un melón del cual no se habla casi nunca, y es que es el melón de los soldados que vuelven a casa y de cómo vuelven a casa. Porque el militar romano que se nos describe en las fuentes suele ser un general o suele ser alguien que combate. Las fuentes romanas nos hablan de la guerra de forma aséptica. 25.000 hombres cayeron, se envió a tal, se luchó con valor. Cuando se narran episodios protagonizados por los enemigos, sí, que nos cuentan barbaridades, como la que te he dicho antes, que lo he censurado. Pero de cosas romanas, muy pocas veces. No nos hablan de la guerra. César experimentó la guerra, escribió sobre la guerra, pero no nos habla sobre ella. En cambio, los escritores griegos sí. El regreso de la guerra fue un tema recurrente en la tragedia, y es el tema de la Odisea, por ejemplo. Y para poder hablar de eso y encontrar cositas, tenemos que bucear mucho. Por ejemplo, Ovidio en un poema nos habla de un soldado que al volver está con vino dibujando el escenario de la batalla en la mesa. Ese soldado va a explicar sus vivencias, va a tener incluso pesadillas, va a estar los de Cannas mal, y aquí hay un silencio sobre el mundo interior del hombre que vuelve de la guerra. Se han derramado ríos de tinta, se han citado muchos ejemplos, no existe evidencia definitiva de la existencia de lo que yo quiero hablar aquí, en una sección breve, que es el síndrome de estrés postraumático en el mundo antiguo, y en su lugar, creemos que debido a estar expuestos al combate con tanta frecuencia, los romanos por fuerza debían haber sufrido algún trauma psicológico. No podemos hablar de síndrome de estrés postraumático en la antigua Roma porque el concepto surge en los 80, después de ir evolucionando desde la melancolía, la fatiga de combate de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente fue definida desde Vietnam, sobre todo. Y aquí hay opiniones para todos los gustos. Yo te presento las dos, porque hay dos visiones muy diferenciadas. Muchos creen que los antiguos, esa imagen, ¿no?, de los antiguos, un pueblo, el romano por ejemplo, acostumbrado a la violencia diaria, a la muerte, sangre, vísceras, la guerra para ellos era parte del día a día. También nos cuentan que el choque militar en sí era breve comparado con la exposición al combate actual, que puede ser más prolongado. Pero también hay quien dice que la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo supone una carga psicológica brutal, para la que ningún ser humano está realmente preparado, cualquiera que sea su base cultural, cualquiera que sea su civilización. Porque aunque estés en contacto diario con la muerte, eso no quita que la condición natural del ser humano no sea apuñalarse unos a otros a 5 centímetros de distancia. Tenemos ejemplos en las fuentes que nos cuentan eventos y situaciones que nos pueden llevar a pensar que si bien no podemos definir con algo moderno el pasado, porque nos separa un abismo de los antiguos romanos, sí que nos dejan ver que algo hay ahí, y que los antiguos no eran tan duros como nos dice esa visión tan idealizada del pasado. Por ejemplo, en su Epitoma Rei Militaris, Vegecio tiene un apartado muy concreto sobre cómo manejar tropas novatas. Nos dice
que los soldados novatos tendrán que curtirse en escaramuzas contra enemigos que hayan salido a forrajear, siempre en unidades combinadas con veteranos. Así, los veteranos refrescan la experiencia y los novatos nos dice que se van preparando, porque las tropas que nunca han entrado en acción o que llevan tiempo sin hacerlo, suelen impresionarse a la vista de los heridos y los moribundos, y el miedo les dispone más a huir que a luchar. Livio nos cuenta que los soldados macedónicos se quedaron horrorizados por las heridas que causaban las espadas usadas por los romanos. Escipión Emiliano iba rotando a sus tropas en el asalto a Birsa, en el ataque final a Cartago en el 146 a.C., porque los horrores que se estaban viviendo ahí dejaban a los soldados tocados. Celso nos habla de un caso infrecuente de delirio nacido del miedo. Al día siguiente de la batalla de Cannas te describí una escena que también censuré, una escena que se encontraron los cartagineses, y ahí tenemos ejemplos también de gente que no pudo aguantar el horror que estaba viviendo y prefirió otra salida. O incluso antes de esa batalla. ¿Te acuerdas de Publio Cornelio Escipión, padre del africano? Ya va directamente con su nombre. Fue herido en la batalla del Tesino, pero la herida le duró mucho. Sempronio Longo, su compañero cónsul, pensaba que estaba enfermo más del espíritu que del cuerpo, porque esa herida estaba durando mucho. Nos venden un Escipión como el más sensato, el más táctico, pero quizá estaba traumatizado, estaba paralizado por el miedo. Un anciano Cayo Mario, cuando Sila volvía a la carga contra él, sufrió pesadillas continuas, se emborrachaba para calmar el miedo y ya antes de morir, sufrió delirios imaginándose a sí mismo en la guerra contra Mitrídates, aullando y profiriendo gritos de guerra. No me voy a extender mucho más, yo te recomiendo que leas un artículo muy interesante de Fernando Quesada Sanz, que habla de todo esto, en la Desperta Ferro, Antigua y Medieval número 77, muy interesante. Porque estas legiones canenses sin duda estarían tocadas. Lo vivido allí fue algo que nunca había pasado en toda la historia romana que sepamos. Quería hablar de esto porque esos soldados seguramente contarían sus historias y estarían esparciendo su dolor y su trauma a los demás. Y Roma, como te he dicho, los magistrados iban puerta a puerta, venga, arriba esos ánimos a levantar las tiendas, a abrirlo todo, no queremos tristeza. Y esos soldados recordaban la tristeza. Yo quería hablar de este tema porque cuando mencionamos guerras, hablamos de batallas, entramos en la épica de la guerra y nos olvidamos que hay personas allí, que no son muñecos de un videojuego o de una ficción, es gente que sufrió, murió, y algunos vivieron para contarlo. Y nos olvidamos de las consecuencias de un evento tan traumático como es la guerra, la batalla. Y después de este exordio sobre la salud mental en la guerra, esa olvidada, Roma, oh novedad, seguía perdiendo alianzas. Livio nos cuenta que la ciudad de Petelia cae, lo que te conté al principio del programa, y los brucios, que ya estaban del lado de Aníbal, pusieron cerco a la ciudad de Crotona, una ciudad griega al sur de Italia, muy rica en otro tiempo, pero que ahora tenía apenas 2000 ciudadanos. Los brucios se hicieron fácilmente con ella, a pesar de intentar refugiarse los crotonenses, o los escrotos, o como se diga, en la ciudadela. La ciudad de Locri también se pasó a los cartagineses, y en total de toda esa zona del sur, la única fiel a Roma fue Regio, la única que se mantuvo leal hasta el final. Todos iban cambiando de bando como si se estuviera cayendo un castillo de naipes. Las fuentes nos hablan sin tapujos del fin del poderío de Roma, del absoluto desastre. Hasta Sicilia estuvo a punto de perderse, ya que Gelón, hijo de Hierón II de Siracusa, ese fiel amigo de Roma, no era tan amigo como su padre. Este Gelón estaba casado con Nereis, hija de nuestro grandísimo amigo, que en gloria esté, el rey Pirro de Epiro, y era de los que creían que el poderío romano sobre Sicilia era cosa del pasado y que la moda ahora era Aníbal, el caballo ganador era Aníbal y que había que cambiar de alianza. Así que estuvo tratando con Aníbal, estuvo entrevistándose para cambiar Siracusa de bando y con ella la posibilidad de cambiar toda la isla de bando. Pero Livio nos dice que murió de manera oportuna y sospechosa. Livio incluso dice que el padre fue sospechoso de ello. Y al finalizar este año, Quinto Fabio Máximo, pidió al Senado autorización para dedicar el templo de Venus Eriquina que había prometido con voto siendo dictador.
el Senado decretó que Tiberio Sempronio Graco, cónsul electo, en cuanto entrase en funciones de su cargo, en marzo, propusiese al pueblo que Quinto Fabio fuese uno de los duúmviros para dedicar el templo. Y en honor de Marco Lépido, que había sido 2 veces cónsul y augur, 3 hijos suyos, Lucio, Marco y Quinto, ofrecieron 3 días de juegos fúnebres en el foro y 22 parejas de gladiadores. Estamos todavía en tiempos en los que los juegos de gladiadores eran una ceremonia fúnebre en honor del padre difunto. Los ediles curules Cayo Letonio y Tiberio Sempronio Graco, que antes de ser cónsul electo también era edil curul aparte de magister equitum, hicieron unos juegos romanos, como así los ediles Marco Aurelio Cota y Marco Claudio Marcelo hicieron unos juegos plebeyos. Y por fin se acaba el año, ya está. 216, adiós. Estamos en marzo del año 215 a.C. Los cónsules toman posesión de su cargo. Tiberio Sempronio Graco, que ya sabíamos que lo iba a ser, y Marco Marcelo, elegido por la muerte de Lucio Postumio y porque, de entre lo que había, era el único que no había hecho el ridículo contra Aníbal después de la batalla de Cannas. En ese momento se decidió enviar a Apio Claudio Pulcro a Sicilia a comandar las tropas de los olvidados, las tropas de las legiones canenses y los cobardes, y a Quinto Mucio Estébola a Cerdeña. Y aquí detenemos el relato, año 215 a.C., marzo del año 215, con esos flamantes cónsules, esos pretores. Lo vamos a detener aquí, un año, el 215, que no va a tener mucho que envidiar al 216, porque pasarán cosas como, por ejemplo, a modo de adelanto te lo digo, la muerte de Hierón de Siracusa, ese anciano aliado de Roma que con 90 años dejará la partida y dejará también la situación calentita en Sicilia porque el juego de alianzas va a saltar por los aires y Sicilia volverá a ser protagonista en la guerra entre Roma y Cartago. Y ahora comienza la sección sin música. Voy a beber un poquito de agua para hidratar, porque hoy el asunto ha estado intenso. Ha estado intenso, ¿eh? Ay, y encima tengo la garganta un poco tocada. Ya lo he dicho al principio. Es posible que me escuches con unos tonos un poquito más graves. Que me gusta, ¿eh? Me gusta así la voz grave. Pero no lo estoy pasando bien. No lo estoy pasando bien con la garganta. Así que hoy la sección va a ser un poco más corta, la sección sin música, pero va a estar llena de cosas. Porque como te he dicho, al principio del programa tenemos evento el día 24 de mayo, viernes, en el Tárraco Viva, en esa pedazo de fiesta romana que se hace en Tarragona. A las 5 de la tarde estaremos en directo, Néstor Marqués y yo, con un programa especial de Roma Eterna en el que se inaugura la serie de Hispania, que ahora mismo no es Hispania, ahora mismo es la península ibérica, ahora mismo qué está pasando por ahí. Vamos a hacer un repaso general a la situación que nos cuentan las fuentes de la península ibérica antes de los romanos, haremos un repaso al tema de Sagunto, cómo llegan los romanos allí, para encarar durante algunos programas el relato de lo que sucede en Hispania. Va a estar muy bien, es entrada gratuita, es en el antiguo ayuntamiento, creo que es, en el centro de la ciudad de Tarragona. Y luego el sábado 25, al día siguiente, en el Campo de Marte, creo que es, estaremos Néstor y yo otra vez hablando de su último libro, Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo. Presentaré el libro de Néstor Marqués, tendremos una charla, porque más que presentación va a ser una charla hablando sobre el libro, hablando sobre temas que nos interesan, tema de bulos, tema de cosas que se han incluido en el libro. Va a ser una charla entretenida, muy amena, con nuestro estilo, ya nos conoces. Y ese mismo sábado también, a mediodía, tienen esto una charla titulada ¿Por qué nos fascina tanto la antigua Roma? Muy interesante, también gratuita, hasta llenar el aforo. Si estás por Tarragona o puedes desplazarte, viernes por la tarde a las 5, Antiguo Ayuntamiento, Roma Eterna, programa en directo. Además,
programa de aniversario, porque el día 30 de mayo, voy a abrir el calendario, día 30 de mayo, hoy estás escuchando esto, salida de programa 9, jueves 9, entonces tenemos el día 18, la semana que viene, lectura del Archivo Pretoriano, tocaría el siguiente programa de Roma Eterna, el siguiente programa canónico, el 22, pero la grabación se va a hacer el 24. Entonces, ¿qué te parece? Te propongo una cosa, te propongo un negocio con esto. Tenemos programa de Archivo Pretoriano el 18, lectura. ¿Qué te parece si el 25 saco un programa sobre un tema especial que tú elijas? Proponme un tema. Un tema que tú quieras, puede ser de la antigua república, puede ser posterior, que no sea tardío, por favor, porque no está dentro de mi área de conocimiento a día de hoy, que sea hasta cómodo, imperial, ya sabes, la Roma que conocemos todos, más allá de Constantino, ahí no te vayas ya, no te vayas tanto más fuera de Constantino, ahí no. Entonces, un tema que tú quieras, un evento, o hablar de un personaje, hablar de lo que tú quieras. Propón temas y durante estos días, hasta el siguiente Archivo Pretoriano, tomaré nota de todos los votos y el evento o personaje más votado, el día 25, habrá programa especial de Roma Eterna porque cambio el orden. Así, el 25 sale este y el 30, que es el día del aniversario, saldrá el programa que grabaremos, si los dioses lo permiten, el programa que grabaremos en Tarraco, lo sacaré para todo el mundo que no pudo venir el día 30, el día del aniversario. Así que quiero celebrar el aniversario de Roma Eterna doblemente. Primero, regalándote por tu lealtad, por tu apoyo, para agradecerte estos 4 años. 4 años, ¿eh? Lo he verbalizado y digo, hostias, 4 años de Roma Eterna ya. El Iván del pasado no sabes la que te espera. Cosas buenas, cosas malas también, pero cosas buenas. Porque en el fondo hay que darse siempre con lo bueno y always look on the bright side of life. Hay que mirar siempre el lado positivo de la vida. Y estos 4 años han sido los mejores de mi vida, profesionalmente los mejores de mi vida. Aunque me despidieran del curro hace 2 años en mi cumpleaños, fue eso el evento canónico que me cambió la vida. Pero no ha sido algo etéreo lo que me ha cambiado la vida. Me has cambiado la vida tú. Tú, con tu apoyo en el otro lado. Porque yo puedo hacer 1000 programas, pero si no estás tú ahí escuchando, ahí apoyándome, comentando, dando like, compartiendo, hablando de Roma Eterna, comprándote el libro, no estás ahí, no tiene sentido esto. Y que estemos 4 años aquí, y muchos de vosotros en comentarios, yo conozco gente aquí, que estamos desde el principio, y eso me hace tan feliz. Haber creado esta comunidad, haber formado esta comunidad de enfermos por las cositas romanas, pero que además comparten esa pasión por el rigor, por el amor, por hacer las cosas de una manera diferente, una manera... No digo que mejor o peor, la nuestra es nuestra manera, como nos gusta la historia, porque la historia no es aburrida, nos la cuentan aburrida. Pero la historia, como hemos visto hoy, con esas historias trebundas, Roma diciendo que te busques la vida. Búscate la vida. ¿Cómo que me busque la vida? Que soy tu propretor. Senado por Dios. ¿Cómo que me busque la vida? Es que, vamos, esto habráse visto tamaña desfachatez. Así que piensa un tema y el día 25 de mayo será la primera parte del aniversario de Roma Eterna y también piensa en tu momento favorito de Roma Eterna. Es doble trabajo. Tu momento favorito de Roma Eterna y el que quieras que salga, porque quizá hago algo con ese momento favorito de Roma Eterna. O lo vuelvo a poner en el programa especial o algo. Así que tienes dos cosas que votar. Tu evento favorito de todo de Roma Eterna, tu momento favorito de todo Roma Eterna, hasta ahora, y qué evento, personaje, suceso quieres que cubra en un programa especial, con una lectura, con un Roma Eterna, para el aniversario. Ahí te lo dejo. Y como estamos hablando de comentarios, vamos ya con primero el cuadro de honor del programa de Casilino, la pole position para Big J, Big J, a las 12:01, Fernando 1987, segundo puesto, a las 00:04, y Distaur y Pelayo comparten tercer puesto a las 12:06. Muchas gracias
Me está gustando esto de ahí la pole position, todo esto. Muchas gracias por los comentarios. Hay un montón, he estado contestando comentarios porque, por ejemplo, me escribió una persona diciendo que no se me escucha bien. ¿Es porque está muy alto? ¿Es porque está muy bajo? Bueno, si no me escucha, no me podrá escuchar esto, pero yo lo digo. El volumen está bien porque no soy diseñador sonoro. Yo voy a tortazos. Yo voy mirando los volúmenes, subiendo. A mí en mi ordenador se me escucha bien. Pero quizá iVoox sí que hace algún toqueteo de música. Por ejemplo, sí que es verdad que baja la música. No se escucha igual a lo que yo lo escucho cuando tengo el archivo MP3 en mi ordenador y lo escucho antes de subirlo. Y vamos con los comentarios porque la pregunta de esta semana era ¿con qué excusa crees tú que rechazarían los prenestinos la ciudadanía romana? Y me he partido el culo con los comentarios. Es que soy la hostia. Drío, por ejemplo, dice, perdona, pero mi visa me permite viajar más que la visa romana. Gracias. Tonatiu dice, los prenestinos podrían haber alegado que la ciudadanía romana se les indigesta. Después del hambre y las penurias que habían pasado el año anterior, solo siendo aliados, a saber cómo las pasarían siendo romanos. Pato Bonham Cook dice, pues le dijeron que no aceptaban la ciudadanía romana porque es que les parte la tarde. Claro está. Pedro Ceuta dice que los prenestinos dijeron, no eres tú, soy yo. Te quiero como amigo. José Luis Ojeda Fernández comenta que los prenestinos agradecieron el ofrecimiento, pero les dijeron a los romanos que mejor aceptaran ellos la ciudadanía prenestina, mucho más antigua y augusta. Madre mía, si se pusieron como se pusieron los romanos con lo de tener senadores latinos, hacen eso los prenestinos y arde, no arde Troya, arde el Lacio, arde toda Italia. El último comentario, respuesta sobre esto, lo da Jorge Bonobos, que dice, yo creo que la excusa sería algo así como, esto está guay, esto de ser romano sí, pero mejor lo vemos para el año que viene, que ahora mismo tenemos unas cosillas que hacer. Y el último comentario que voy a leer y que me ha hecho mucha ilusión y que no sé si sabe que estuvo ahí, Okami Wolf nos dice que hace muy poco estuvo en Roma, en su primer viaje a Roma, en el Hotel Roma Eterna, en Ponte Casilino, y dice, claro, que le estuvo dando la vara a su mujer durante todo el viaje, por lo que ha aprendido. Muchas gracias por el comentario, muchas gracias por el mensaje, Okami. Y quizás sabes o no que ese hotel es el hotel donde nos alojamos el año pasado en el primer viaje de Roma Eterna. ¿Lo hiciste buscando ese hotel? Cuéntalo en comentarios en este programa, dímelo a ver. O mándame un correo, como tú quieras. romaeternapodcast@gmail.com. Y quiero salir de dudas porque me pareció tremendo. Es un hotel, oye, estuvimos muy guay, ¿eh? En la habitación había bañera, se estuvo muy bien ese hotel, el desayuno estaba genial, muy cómodo, sí que quizá está un poco lejos del centro, pero bueno, también alejarse un poco del centro está bien. Y a un paseíto está el metro, vas en metro hasta Coloseo o hasta donde quieras ir, y guay, o coges un autobús, que la gente que estuvo en el viaje en autobús esa noche viajando de vuelta al hotel fue una odisea, todo lleno de gente, y había más españoles en el autobús que italianos. Y creo que no me voy a enrollar mucho más. Mi voz está aguantando como una jabata este tute que le estoy dando, porque también he grabado el desguace, he estado grabando. Hay que cuidar en este momento la voz, hay que hidratarse mucho, y yo creo que vamos a dejarlo aquí, dándote como siempre las gracias, recordándote que puedes escribirme a romaeternapodcast@gmail.com, que me puedes encontrar en las redes sociales, que puedes apuntarte al WhatsApp o al canal de Telegram de Roma Eterna. Tienes todos los enlaces aquí abajo. Te voy a dejar también el enlace a la agenda del Tárraco Viva, porque es una pasada la agenda. La agenda de este festival es de locos. Voy a tener que utilizar clones para poder ir a todos los eventos, porque por ejemplo, Quesada, el señor que he recomendado en el programa, tiene una conferencia también, y hay un montón de conferencias que me interesan muchísimo para aprender, porque va a haber gente muy top, y va a estar también Posteguillo, también por ahí, por si quieres que te firme, pero creo que coincide con la presentación del libro de Néstor Marqués. Así que, como dijo el cruzado anciano en Indiana Jones y la última cruzada, choose wisely. Choose wisely. Muchas gracias por estar ahí. Nos volveremos a encontrar la semana que viene, si eres parte de la Guardia Pretoriana, o bien el día 25, para ese primer programa de celebración del 4º aniversario de Roma Eterna. Que los dioses te sean propicios durante estos días, y como siempre digo,
te espero dentro de 15 días, pasa de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y en esta sección post, te quiero comentar que estoy tramando, planeando ya, montando un Patreon. Un Patreon que será lo mismo que puedes disfrutar ya en iVoox, que por ejemplo, si formas parte de la Guardia Pretoriana y pagas X cantidad, puedas hacer lo mismo en Patreon, puedas elegir una cosa y otra, pero además en Patreon poder poner contenido que aquí no puedo poner, como por ejemplo vídeos, documentos, guiones. Tenemos ahí también una comunidad que se puede hacer en función de los rangos. Quiero ofrecer más contenido y en iVoox no se puede todo ese contenido y quiero evitar sobre todo caer en el doble pago, porque a mí como consumidor me hace mucha rabia, me da mucha rabia que tú tengas que pagar doble por lo mismo. Ahora, por ejemplo, con esto de Amazon y los anuncios es un poco putada. Entonces quiero hacer que si tú, por ejemplo, pagas 1,5 € al mes, tú tengas lo mismo que tienes en iVoox en el Patreon, que puedas elegir una cosa u otra. Los programas del archivo pretoriano estarán en el nivel más bajo del Patreon y el resto es opcional, porque el tipo de monetización en el que yo creo es monetización opcional, nunca obligar al contenido del programa en sí, que es Roma Eterna, que nunca sea de pago el contenido base. Todo lo que tú quieras ya apoyar y demás, eso merece un agradecimiento en forma de recompensas. Así que lo estoy montando, el Patreon, ya estoy estableciendo niveles y qué tipo de recompensas. Próximamente nuevas noticias, siempre el avance primero aquí, al final del programa, para ti que te quedas hasta el final. Muchas gracias, eres lo mejor que tiene Roma Eterna. Un fuerte abrazo, te espero en el próximo programa. Adiós.